Bueno, voy a retomar la cuestión de la cual se está hablando, que es lo ocurrido en Formosa, como un indicio muy fuerte de lo que nos invita a todos a tomar posiciones y a poder expresarnos públicamente en torno de hechos de gran relevancia y gravedad. El problema ocurrido en Formosa en realidad es el problema de la constitución de la nación argentina como tal. Es el problema de la constitución del Estado argentino como tal. Hablar de la represión en Formosa es hablar entonces de un trazado histórico que es el que constituye a la Argentina como un conjunto de instituciones políticas y constituye de alguna manera, tal como lo interpretamos hoy y con la complejidad que tiene, la noción misma de lo argentino y de la identidad de la Argentina, siempre en construcción y siempre necesitada de mayores sensibilidades para abordar lo que ha ocurrido, que reviste, como digo, profunda gravedad. Los acontecimientos de Formosa, como lo indican bien los compañeros de la Comisión de Pueblos Originarios, no están aislados de algo que viene ocurriendo, si nos remontamos con pretensiones históricas mucho más amplias, prácticamente desde Carlos III hasta nuestros días. Es decir, es una política en relación a las etnias originarias, los pueblos indígenas, los ocupantes primitivos del continente, que proviene de la colonia española y que tiene distintos tipos de expresión hasta hoy. Podríamos sostener una frase de esta significación histórica en términos de lo que abarca una historia de tantos siglos. De alguna manera sí. Así lo expresa en su gran tesis el libro de David Viñas, Indios, Ejércitos y Fronteras, de donde tomé esta expresión. Desde Carlos III en adelante, pasando por Roca y casi todos los gobiernos, la cuestión indígena, como se la puede llamar, aunque han surgido nuevos nombres, no ha sufrido demasiadas variaciones, pero las intensidades, los matices, evidentemente no permiten decir que este ciclo de larga duración histórica haya sido el mismo en los diferentes periodos. Entonces, como siempre, el pensamiento político busca generalizar y busca también el reconocimiento fuerte de las singularidades, sin las cuales la generalización no tendría mayor sentido. Entonces es posible ver los jalones de esta historia muy amplia que desemboca en la muerte de los militantes de la comunidad La Primavera, que desemboca en los acontecimientos de Formosa, los compañeros de la comunidad frente a la policía del Estado provincial. Esta pequeña célula de la historia es algo que podemos examinar como una pequeña lupa, si la convertimos en una lupa que nos dirige hacia el conjunto de la historia nacional. Efectivamente, una mixtura de represión y negociación caracteriza al Estado Nacional, para tomar esta expresión, desde Carlos III en adelante. Las políticas comprobadas indigenistas de la colonia, que tienen dos famosos representantes, uno es Amigorena en Mendoza y otro es Viedma, en el sur del país, donde toma el nombre de la ciudad, combinaron represión y negociación. En el caso de Amigorena, de una manera amplia, en los dos casos. Estamos hablando del siglo XVIII, pero no son problemas que no sean actuales. Una negociación amplísima y fuerte incorporación de las etnias y al mismo tiempo una sangrienta represión de la cual los historiadores podrán dar cuenta. No es por placer en revisar los viejos papeles del tiempo que digo esto, sino porque efectivamente no son diferentes las mentalidades políticas de los partidos políticos constituidos en la Argentina en relación a este problema. Y en ese sentido es justo decir que se hereda a la colonia. Aún la colonia vive entre nosotros en lugares que no son remotos del país. Entonces, poder decir esto y que un grupo como Carta Abierta, que es un grupo libre y emancipado de relaciones políticas constituidas en libertad y con capacidad de opinión profunda sobre el país, deben tomar estos temas. Y siguiendo con matices que deben existir en términos de la constitución de una hipótesis general sobre la relación de la construcción del Estado Nacional con las etnias, podríamos pensar qué hizo el peronismo respecto de eso, qué hizo el irigoyenismo, qué hizo el ejército. En este último caso sería más fácil constituir una opinión. El ejército tuvo en general políticas de instrumento de ampliación territorial muy explícitas.
recién hablando con los compañeros de la Comisión de Pueblos Originarios, indicaban la situación del Gran Chaco en los años 30, en los años 40, que nos permite ver un ejército en cumplimiento específico de una política de expansión territorial del capitalismo estatal, el capitalismo en la Argentina, sostenido por este Estado, del cual el ejército es el instrumento. Todos conocemos bien la situación bajo la cual puede interpretarse la campaña del desierto del general Roca. Es una figura que está en examen por parte de la sociedad argentina. Bueno, en ese sentido también me parece que avala la idea de que decir cualquier cosa sobre lo ocurrido en Formosa, en este hecho que parece diminuto, es decir algo muy profundo sobre el conjunto de la historia argentina. Las diferentes figuras políticas argentinas han tenido distintas posiciones sobre este tema y han tenido distintas posiciones sobre la cuestión del mestizaje, sobre la cuestión de las etnias en su singularidad cultural y sus derechos culturales y la invitación a mestizarse. Algunos hicieron la invitación al mestizaje, sobre todo, en muchos casos, es el caso de Mitre, por ejemplo, cuando sus insurrecciones en el seno del aparato político nacional así lo aconsejaban, contaban con el acompañamiento forzado, pero acompañamiento al fin de las famosas 1000 lanzas de Catriel. La política de Rosas combinó también negociación y ampliación de la frontera agrícola para sus propios intereses agropecuarios, de modo tal que esa dupla, negociación y expansión territorial por parte del ejército o represión, hace al problema no diferente en términos de que hay una línea que lo atraviesa a lo largo de los tiempos, pero sí en términos de que hay algo que constituye la política argentina como tal, no la política hacia los pueblos originarios, toda la política, esa mistura de negociación, incorporación, cooptación, absorción y represión, es casi el misterio revelado de la política y hoy explícitamente está presente en rutas provinciales, en este caso de la provincia de Formosa. Es un caso que atañe a los interesados en el tema indígena, a los interesados en la ampliación de los derechos, a los interesados en indagar mucho mejor qué tipo de justicia va a albergar esto que llamamos la República Argentina en el futuro. Entonces, de esa índole es la relevancia que tiene el problema y del imperativo de pronunciarnos. Sarmiento es una figura que el año próximo se van a conmemorar el bicentenario. Se pueden decir muchas cosas de Sarmiento. La presidenta, en un discurso de hace pocos días, ha dicho: no estoy de acuerdo con Sarmiento, pero su descubrimiento de que no hay país sin aparato pedagógico no solo es valorable, lo vamos a defender, lo vamos a ampliar. Bueno, toda clase de opiniones puede darse y podemos agregar la formidable literatura de Sarmiento, las distintas etapas de la vida de un hombre fundamental como fue Sarmiento, equívoco como fue Sarmiento, contradictorio como fue Sarmiento. Dejemos eso a un lado porque todos podemos decir muchas cosas y se dirán muchas más sobre Sarmiento. Pero su último libro, casi su testamento, es lamentable que haya sido Conflicto y Armonía de Razas en América. Es un libro que incluso condena el mestizaje, porque condenar el mestizaje es duro. Las políticas de los estados son represivas y también invitan al mestizaje. Si no, no se sostiene ningún estado sobre la pura represión. Eso lo sabe cualquier estado. No lo saben la profundidad de la estupidez de ciertos sectores del estado. No lo saben los dictadores militares. Pero aún así estos en algún momento originaron ciertas formas de cooptación, consenso. Bueno, Sarmiento pone una palabra en boca de un jesuita o de un sacerdote al que se lo manda a ver el estado, las tribus de la Argentina, y después de varios meses vuelve con un informe del sacerdote meneando la cabeza y dice: no hay caso, no son como nosotros, no es posible, hay que exterminar. Y Sarmiento dice: es una opinión. Bueno, el libro de Sarmiento tiene esa opinión. Es un libro formidablemente escrito, de una agudeza que ninguno tuviera, aún teniendo esa misma posición, es la agudeza de Sarmiento. De ahí la dificultad del problema. Pero ahí está el exterminio, es el año 1880, un poco antes, son los años de la campaña del desierto. La voz del policía, que Félix Díaz, con su profunda dicción y con su reflexión tan intensa, que si viene de acá lo vamos a percibir, la voz del policía que dice: a estos mierdas hay que asesinarlos, está también ahí, está en esos textos, está en esa historia, que como digo es muy compleja y tiene otros textos, otras historias, pero esta es la más grave, porque esta es sin ningún tipo de mistura. Sarmiento dice: seamos Estados Unidos, es en ese libro que lo dice. ¿Por qué? Le fue tan bien porque resolvieron el problema fácil, no había ningún tipo de política de mestizaje en el Estado, este sí la tuvo.
¿Cuál es la diferencia? Habrá que verla, habrá que examinarla, porque hoy...